En ediciones anteriores de Infosur Bio hemos entrevistado a Gustavo Grobo Copáter, el presidente del Grupo Los Grobo, el holding de empresas de agronegocios que en sus inicios comenzó como una pequeña empresa familiar en 1984 que contaba con tan solo 4 empleados. Pero con el correr del tiempo, con esfuerzo, trabajo y dedicación, se convirtió en la empresa multinacional Comater Argentina que partió desde la localidad de Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires, hacia Paraguay, Uruguay y Brasil, conquistando nuevos mercados. Tal fue su desarrollo que se convirtió en la empresa de agronegocios con mayor reputación en el país y principal productor de trigo y soja en la República Argentina, convirtiéndose en uno de los productores más importantes de todo el Mercosur. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Andrea Grobo Copáter, vicepresidente y directora del Grupo Los Grobo y de empresas como Avex, Agronegocios del Plata, la Sociedad de Garantías Recíprocas de Los Grobo y Tierra Roja. Es licenciada de Economía por la Universidad de Buenos Aires. Además de su trabajo de empresaria, es una fiel acompañante de su esposo, Walter Torcho, el intendente de Carlos Casares, y recorre todo el país brindando charlas en distintas universidades, formando a nuevas mujeres líderes emprendedoras. Bueno, Andrea, muchas gracias por esta entrevista que nos estás brindando. Y para empezar quería hacerte una pregunta con respecto a un tema que sé que te apasiona, que dominás muy bien. ¿Qué es una empresa familiar y por qué se habla hoy en día tanto de ella? Bueno, primero que fundamentalmente en Latinoamérica el 90% de las empresas son familiares, tanto las pymes como las grandes empresas. Y el principal tema que tienen es que cuesta que pasen a una segunda o tercera generación. Solamente el 30% de las empresas de familia pueden sucederlas una segunda generación y solo el 7% pasa a una tercera generación. Es muy difícil sostenerlas. En las empresas lo importante es para que perduren son dos cosas, una es la sustentabilidad y otra es la profesionalización. Y esos son dos temas que en las empresas de familia cuesta llevarlas adelante porque se mezcla mucho lo que tiene que ver con la profesionalización y lo que tiene que ver con las emociones. Entonces, y es un tema que me apasiona porque bueno, yo fundé una empresa familiar con mi padre y mis hermanos y hemos tenido varios años de trabajo para construirla, hacerla crecer y fundamentalmente para sostenerla y profesionalizarla. Bueno, Andrea, vos nos hablabas en la respuesta anterior de tu caso, de tu empresa familiar que, si mal no recuerdo, se comenzó todo este proyecto en 1984 y que ustedes la trabajaron, la profesionalizaron, como vos me decís. Entonces, ¿cuáles fueron las claves del éxito que lograron que desde esta empresa familiar de 1984 pasara al holding que ahora opera por todo el Mercosur? Las claves del éxito de una empresa familiar, y en el caso de la de Los Grobo, yo creo que fue armar la sucesión temprana. O sea, mi padre nos dio lugar cuando era joven él y cuando nosotros también empezábamos. Yo creo que esa apertura de la gente grande, que no es normal, sí se dio en nuestro caso y bueno, yo me imagino a mi padre a mi edad dándole lugar a los hijos y realmente creo que ha sido un gran mérito de él y por supuesto que nuestro también, porque hay que hacer mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha preocupación para demostrar también que uno es bueno, para que te den lugar. Así que el primer tema creo que la sucesión, manejar bien la sucesión y una sucesión temprana. Un segundo tema es la comunicación, la habilidad que tienen que tener los miembros de la familia para comunicar sus temores, sus expectativas, sus preocupaciones y de alguna manera tratar de construir en función de eso el futuro. Y un tercer tema es trabajar sobre los órganos de gobierno de las empresas de familia, que son reuniones de accionistas, reuniones de directorio, trabajo con los gerentes. Creo que esas son 3 cosas importantísimas que cualquier empresa tiene que hacer, además de escribir un protocolo, además de escribir cómo son las reglas del juego. Andrea, creo que esta pregunta tiene mucho que ver con lo que me acabas de responder. Muchas veces en nuestra preparación te hemos escuchado diciendo la importancia que tiene el gobierno corporativo dentro de las empresas familiares. ¿Vos podrías explicarnos brevemente qué consiste este gobierno corporativo? Bueno, gobierno corporativo es justamente la forma en que se relacionan los distintos grupos de interés, las estructuras que tiene la organización, las reglas del juego, la forma de comunicarse.
Y yo creo que esto, el gobierno corporativo no es solo importante para las empresas de familia, sino para las instituciones. En la medida que las empresas de familia, las empresas en general y las instituciones mejoremos el gobierno corporativo, también van a mejorar las instituciones en el país. O sea que por eso a mí me parece que es tan importante trabajar sobre estos temas. Cómo hacer para definir el bien común, cómo pensar en todos los stakeholders, en todos los grupos de interés. Cómo hacer para que en cualquier organización que estemos, no estemos pensando solo en nosotros mismos, sino en todas las personas a las que estamos afectando con la toma de decisiones. Por eso en muchos casos hablamos mucho de liderazgos responsables, cómo trabajar para que las personas que toman decisiones a diario, no es solo decisiones en la empresa, sino en el día a día, cómo hacer para que estén pensando no solo en términos económicos, sino en la responsabilidad social, en los temas ambientales. Entonces creo que gobierno corporativo, responsabilidad social y empresas de familia es un tema que debemos seguir trabajando, y por eso me gusta que ustedes estén preocupados y hayan elegido este tema para trabajar. Sí, con respecto a lo que decía, nosotros vimos en empresas familiares una temática bastante original, bastante innovadora, que a nosotros nos atrapó bastante y por eso estamos acá haciéndote esta entrevista. Y ahora hay una pregunta con un marco más técnico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una empresa familiar y entre una pyme? Que justamente una pyme puede ser familiar y la empresa familiar es cuando los accionistas son una familia, una o más familias. Una pyme puede ser empresa familiar o no familiar cuando tiene diferentes socios. O sea, una pyme puede ser familiar, una familia puede ser pyme. No es que hay diferencias y que si hablas de pymes no hablas de empresas familiares. La mayoría de las pymes son empresas familiares. Y hay grandes empresas que son empresas familiares. O sea, no es que podés decir exactamente cuál es la diferencia entre una pyme y una empresa de familia, sino que en realidad empresas de familia implica que el poder y la propiedad están en manos de la familia o de personas accionistas, y en la pyme es de acuerdo al tamaño, no tiene relación, digamos, con el accionista, sino con el monto de facturación. De ahí es donde se define si es pyme o no. Andrea, ¿actualmente existen planes del Estado que impulsen el crecimiento de estas instituciones, ya sea pymes, empresas familiares? ¿Existe eso? Existen a nivel nacional una institución, un área que depende del Ministerio de Industria, que se llama la CEPYME, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, que te puedo decir que trabaja muy bien, tiene profesionales, tiene personas con buena ejecución y que tienen programas muy interesantes tanto para financiamiento como para capacitación de pymes. Yo cada vez que me encuentro con una pyme digo, si no entraste en la web de la CEPYME, que sos poco curioso, porque cada uno, en la medida que tiene distintas empresas, tiene que tratar de investigar qué es lo que hay en el mercado para mejorar su crecimiento o su sustentabilidad. Y creo que justamente tenemos una muy buena institución que apoya a las pymes en nuestro país, así que hay que seguirla fomentando. Para empresas de familia, yo estoy trabajando como asesora de un instituto de empresas de familia en la Universidad Siglo XXI, que también creo que es algo que es muy interesante, que lo que está haciendo es protocolizar o ayudar a empresas a que armen sus protocolos, se capaciten en cómo armar la sucesión, en cómo mejorar sus habilidades de comunicación, y creo que esos son instituciones muy interesantes como para estar mirando siempre. Bueno, Andrea, ahora pasemos a otra temática. ¿Cómo ve a aquellas mujeres que se ponen a la cabeza de estas instituciones? ¿Qué las diferencian de la forma clásica, se podría decir, de la conducción masculina? El mundo se ha complejizado de tal manera que se necesitan habilidades que yo creo que tienen que ver mucho con el liderazgo, la forma de funcionar y de tomar decisiones de las mujeres. Hoy hay que tener mucho más en cuenta, como les contaba antes, a todos los grupos de interés, las necesidades diversas que hay. Y en realidad esta es una habilidad que tenemos más las mujeres, cómo hacer para contemplar los intereses de todos, cómo hacer para entender y ponerse en el lugar de los demás. Y además se ha demostrado que las mujeres
invertimos mucho más en la familia, en lo social, entonces se está como trabajando mucho, impulsando mucho el liderazgo de la mujer, pero que además tiene que ver con algo que yo insisto mucho, que es la diversidad. Cuanto más diversas sean las personas que toman decisiones, más sustentables son. ¿Por qué? Porque están teniendo diferentes puntos de vista. Antes se tomaban decisiones mucho pensando en una sola forma y se trabajaba con gente más como uno o se sentía uno más cómodo cuando estaba con gente como uno. Hoy promovemos que haya mucho más diversidad en las opiniones y eso ayuda a construir, como te digo, decisiones que tengan mucho más que ver con el punto de vista de los demás, que en definitiva son decisiones más de largo plazo. Bueno, hace 2 respuestas atrás, si mal no recuerdo, nos hablabas acerca de unos trabajos que tuviste que hacer en la Universidad del siglo XXI. Yo te quería preguntar cuál es tu función en esta universidad y cuál fue tu función en la Universidad Católica Argentina. ¿Qué fue lo que te hizo volver, retomar el plano universitario? Bueno, yo creo que, yo siempre digo que pasé más o menos 22 años de mi vida aprendiendo, o sea, los primeros 22 años uno aprende con las experiencias, aprende de su familia, aprende de la universidad. Después los segundos 22 años de mi vida fueron para crear instituciones, crear una familia, y los próximos 22 digo que quiero compartir todo lo aprendido, no solo como madre, como mujer, como empresaria que tomó decisiones y toma decisiones, y creo que el mejor ámbito para hacerlo es a través de las universidades, fortaleciendo el trabajo que tienen las universidades y tratando de acercarlas un poco más a lo que tiene que ver el mundo empresario. Yo tuve la suerte que me convocaran en el 2009 para la Universidad Católica para armar un programa de pymes, a raíz de la experiencia que traía de cómo hacer para que una pyme crezca, pero además a través de una sociedad de garantía recíproca que tenemos, entiendo mucho más la problemática pyme, y armé un programa justamente porque me daba cuenta que no era solo financiamiento lo que necesita una pequeña empresa para crecer, sino capacitarse. A raíz de esto entré en la Universidad Católica y me entusiasmé, y creo que bueno, el camino futuro es seguir transformando en programas todos los aprendizajes. Lo hago, como te contaba, con Laura, quien está conectada por Skype, me está esperando para que sigamos algunas reuniones que tenemos normalmente, como yo vivo en Carlos Casares y ella en San Isidro, entonces a veces las distancias complican, y para que no compliquen está la tecnología, así que bueno, muchas veces por Skype discutimos los programas, dónde llevarlos adelante. Ahora estamos investigando también el Instituto Tecnológico de Monterrey, para a lo mejor un programa que tenemos de liderazgo responsable, llevarlos ahí. Y bueno, siempre estamos pensando desde qué universidad canalizar los programas que vamos armando o inventando juntas, ella en lo académico y yo con algunas ideas más ejecutivas o de la experiencia. Bueno, recién nos hablabas de un punto fuerte, según entiendo, que es la Sociedad de Garantías Recíprocas. Esta sociedad que tuvo muchos beneficios, según me he enterado, y yo quería preguntarte en qué consiste, para que le cuentes a nuestra audiencia, y cuál fueron sus resultados y cuáles son sus resultados, porque actualmente es un proyecto que sigue en pie, ¿no? La Sociedad de Garantía Recíproca de Los Grobo nació en el 2004 con 120 pymes y un solo socio protector. Un protector que es el que pone el dinero con el que avala a las pequeñas empresas. Hoy tenemos casi 700 pymes y más de 30 socios protectores, y lo que hacemos es asesorarlos, es como funcionar como un gerente financiero de una pyme. Las pymes no pueden tener un gerente de recursos humanos o un gerente financiero. Entonces, la SGR cumple esa función, ayudarlos a escribir un plan de negocios, ayudarlos a ver cuál es el banco más apropiado para su necesidad, y le da un aval. Lo que le dice al banco o al mercado de capitales es: si la pyme no paga, me hago responsable yo. Y la verdad que es un caso de éxito, y bueno, en el país ya hay 24 sociedades de garantía recíproca, de las cuales las más activas somos aproximadamente 10, y creo que es un gran camino de intermediación y de colaboración para que las pymes puedan seguir creciendo, porque vos para crecer siempre necesitas endeudarte, y endeudarte implica también profesionalizarte, porque en la medida que vos tenés que presentar documentación ante una entidad financiera o ante una sociedad de garantía recíproca, es como rendir cuentas y mejorar tu gestión. Entonces yo creo que
es un sistema que está colaborando mucho, que hay mucho por hacer. En el país debe haber casi 1 millón de pymes y solamente estamos llegando a 15.000, así que tenemos un camino muy largo por recorrer, y creo que, bueno, en la medida que la CEPYME siga trabajando bien, nosotros desde el sector privado también vamos a seguir acompañando. Bueno, Andrea, esta pregunta se enfoca más en lo personal. Nos enteramos que a fin del año pasado, a fines del año pasado, Walter, tu esposo, ha sido electo como intendente del partido de Carlos Casares. Yo te quería preguntar cómo es esta articulación que vos haces de la vida que es netamente empresarial, la que acabas de desarrollar, y cómo es la acompañante de un funcionario con esta importancia, cómo vos, si se te abrieron puertas, si tenés otro contacto con la gente. Bueno, muy interesante tu pregunta. Yo creo que uno en la vida va acumulando diferentes roles, y este rol, la verdad que es diferente. Yo lo que sí estoy muy contenta, primero porque Walter está muy contento, o sea, él es algo que siempre quería, que le apasiona, pero más que nada porque creo que siempre tuve la idea de que desde lo privado uno puede acompañar y hacer políticas públicas y ayudar, y yo creo que el mayor impacto lo vamos a tener si participamos más. O sea, me doy cuenta que el impacto que tienen las decisiones que toma Walter son mucho más efectivas para lograr esta sociedad más justa y mejor que todos aspiramos. O sea que creo, primero, que es algo muy interesante, es un buen ejemplo para también mis hijos, así que yo de alguna manera estoy muy conforme. Ahora, en lo personal, a mí por supuesto que me ha afectado. Nosotros como pareja siempre compartimos mucho la educación de nuestros hijos, y en definitiva ahora siento que tengo que hacer un poco más mamá que antes, que tenía un buen padre que me ayudaba para que pudieran nuestros hijos estar mejor. Así que cambia mucho la situación, cambia también mucho la forma de funcionar de la familia. En el caso mío, creo que lo que trato de ayudar es, en la medida que puedo, de todo lo que tiene que ver con mi experiencia empresarial y mis contactos, para ver si podemos colaborar en su gestión, pero en la medida que él también pida, porque cada uno tiene que tener sus propios espacios y cada uno tiene que respetar el espacio del otro y el estilo de gestión del otro. Así que en algún aspecto, en la medida que él me pide, yo acompaño y estoy como un poco más expectante de lo que él necesite o de cómo poder ayudarlo para que su gestión sea lo mejor posible. Por último, Andrea, ¿qué mensaje le podés brindar a aquellos que recién se inician dentro de lo que es la empresa familiar? Que piensen que no es fácil, pero que es posible, que hay que hacer todas las cosas con mucha pasión, con mucho entusiasmo, que hay que perseverar, también que siempre va a haber problemas y dificultades al principio fundamentalmente, pero que uno tiene que seguir pensando en el objetivo final, que es construir empresas, y que fundamentalmente, si son de familia, sirven también para ayudar a educar de otra manera a los hijos en valores, en formas de trabajo, porque uno en la universidad o en el colegio aprende todo lo que tiene que ver con conocimientos, pero la forma de aprender a trabajar en la empresa de familia es una buena forma de educar en el trabajo. Ella fue Andrea Grobopatel en una interesantísima entrevista en donde pudimos abordar, entre tantos otros temas, empresas familiares, gobiernos corporativos y liderazgo femenino. Muchas gracias.